El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia cambia las vidas para bien, y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades Está cambiando nuestra El nación. Evangelio y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Jesús es el Evangelio, así se titula este mensaje. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al venezolano. Amén. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al venezolano. Y Venezuela será salva por Jesús. ¿Cuántos creen eso? Ahora, quiero decirles esto. El Evangelio no es algo, sino alguien. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesús. Por eso el Evangelio salva. Y por eso otras religiones y doctrinas no salvan. Porque resulta que una doctrina no murió por mí en la cruz. Resulta que una forma de culto no murió por nosotros en la cruz del Calvario. Una ideología religiosa no fue crucificada por mi alma ni por mis pecados. Una persona murió por mí y por ti en la cruz y por toda la humanidad. Y esa persona tiene nombre, se llama Jesús. Y es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Él fue crucificado en esa cruz, derramó sangre de alto precio, sangre preciosa, y no es por lo bella que es, sino por el precio que tiene esa sangre. Una sangre que cuando entra al corazón de un hombre, lo limpia, lo santifica, lo justifica, lo redime y lo convierte en hijo de Dios al instante que esa sangre lo toca. Por eso yo entiendo que el Evangelio es Jesús. Y lo que quiero transmitir en esta mañana, y creo que será parte de la bendición del próximo año, como lo dijo nuestro Padre al hablarnos de la Santa Cena. ¿Alguien recuerda ese mensaje? Bueno, resulta que el diablo intentará muchas cosas contra nosotros el próximo año, pero Jesús estará presente, la sangre de Jesús estará presente, el cuerpo sacrificado de Cristo en la cruz estará presente, diciéndole al diablo: ¿sabes qué, diablo? Ellos no están confiando en un libro, ellos no están confiando en un dogma, ellos no están confiando en una letra muerta, ellos no están confiando en una forma de culto, ellos no están confiando en una religión, ellos están confiando en mí. Y como yo estoy vivo y reino para siempre, yo los voy a defender y yo les voy a dar la victoria todos los días hasta el fin del mundo. Alguien puede adorar, aplaudir y gozarse con nuestro poderoso y amante Señor Jesús. Toda la gloria se la damos a Él en esta mañana. Resulta que Dios es el Dios omnipotente. Jesús creó todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, entendiendo yo que Jesús es Dios, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendiendo yo que Jesús es Dios, entendiendo yo que Jesús es el Evangelio, yo no pongo mi esperanza en ninguna otra cosa que no sea Jesús, porque entiendo que el poder está en Jesús. Jesús es el único que puede perdonar el pecado de la humanidad y el pecado de su iglesia. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y escúcheme bien, preciosa iglesia. Y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Él es la buena noticia del cielo para los hombres. Y debe representar Jesús la buena noticia diaria para mi vida como creyente. Es decir, que cada mañana cuando me levanto, debo levantarme alegre, gozoso y expectante de una vida abundante, porque Jesús mora en mi corazón. Jesús me bendice cada día. Jesús me dará la bendición que requiero cada mañana. Él me dará la victoria sobre los problemas, la victoria sobre toda tentación posible que el diablo me traiga, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre las circunstancias, la victoria sobre los ataques del diablo, la victoria sobre todo problema, sobre toda escasez, sobre toda enfermedad. Él me dará la victoria, porque Él ya ganó en la cruz del Calvario una victoria completa, total y absoluta para su iglesia. ¿Alguien puede alegrarse por la buena noticia? Jesús es el Evangelio. Y cuando usted entiende que Jesús es el Evangelio, usted no está buscando el Evangelio como una forma religiosa de doctrina o de culto. Usted quiere relacionarse con la persona que es el Evangelio, y esa persona es Jesús. Por eso nadie tiene que obligarle a orar. Nadie le obliga a leer la Biblia, nadie le obliga a congregarse, nadie le obliga a diezmar, nadie le obliga a ofrendar, nadie le obliga a servir, nadie le obliga a evangelizar, porque usted tiene una relación con el Evangelio. El Evangelio es Jesús, y usted sabe por la boca de Jesús, por la palabra de Jesús, por la comunión que tiene con Jesús, lo que usted debe hacer para Jesús cada día de su vida. Usted sabe que usted es el templo de Jesús. Usted sabe que su corazón es el trono de Jesús. Usted sabe que en su vida, en su corazón, en su alma, reina Jesús. Reina el Evangelio. Porque es diferente dejar que sea Jesús el Rey a dejar que sean las dogmas, las normas y las doctrinas de hombres que son sacadas de la Biblia las que controlen o dirijan nuestra vida. Y si no me entendió, me va a entender en la medida que avancemos en este mensaje. Lo importante es que usted no se avergüence del Evangelio, porque todo aquel que se avergüenza del Evangelio no se avergüenza de una Biblia, ni de una iglesia, ni del nombre de un ministerio. Se está avergonzando de Jesús. Santo. Hubo silencio. Hello. Cuando usted no quiere que nadie sepa que usted es cristiano, y tiene 10 años en la misma empresa, pero nadie sabe que usted va a la iglesia, nadie sabe que usted ora, nadie sabe que usted cree en Jesús, déjeme decirle algo: posiblemente usted se está avergonzando del Evangelio. Porque resulta que el Evangelio es una buena noticia que debe ser proclamada y predicada a toda criatura, para que Jesús venga a los corazones y posteriormente pueda venir el fin. Porque el fin no vendrá hasta que esta palabra, hasta que este Jesús sea predicado a toda criatura en el mundo. Así que debemos renunciar a tener vergüenza del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que el Evangelio que me salvó a mí puede salvar al mundo. El Evangelio que me cambió a mí puede cambiar a mi compañero de trabajo. El Evangelio que me cambió a mí puede cambiar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, a mi cuñado, a mi cuñada, a todo el mundo. Porque para Jesús no hay límites. El asunto del Evangelio es que el Evangelio hay que proclamarlo, porque el Evangelio es el poder que salva. Diga: el poder que salva. Ahora, cuando usted diga el Evangelio es el poder para salvación, piense no en una Biblia, piense en una persona, Jesús. Porque cuando usted predica el Evangelio, usted no le mete la Biblia en el corazón a la gente, usted le mete a Jesús. Qué locura, a veces queremos meterle las letras de la Biblia a la gente pensando que así los vamos a salvar, cuando tenemos que meterles a Jesús, el Señor y el Salvador y el Rey, en los corazones, para que Él se encargue de hacer la obra en ellos.
¿Está listo para esto? El evangelio no salva si no tiene amor. Porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No me sirve de nada predicar de la Biblia si no tengo amor de Dios en mi corazón. Y quiero decirle esto: el amor de Dios, si usted no lo sabía, entérese hoy, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que, preciosa iglesia Maranata Valencia, ustedes tienen el amor suficiente para llevar a Cristo al corazón de los que todavía no son salvos. Todos tenemos el amor de Dios para predicar a Jesús, predicar la buena noticia. La buena noticia no es decirle a la gente: arrepiente o te vas al infierno. Eso es una buena noticia. Esa es una mala noticia. Buena noticia es decirle a los hombres que de tal manera se ha revelado el amor de Dios para el mundo en Jesús, que todo el que pueda creer en Él y abrirle su corazón pasará de muerte a vida y de tinieblas a luz. Tendrá un nuevo nacimiento y las cosas viejas pasarán, y he aquí el Señor hará todas las cosas en ese corazón nuevas. Esa es una buena noticia, que su nombre será borrado del infierno y será escrito en el cielo. Que los planes que el diablo tenía con él, Dios lo va a destrozar, y ahora planes de Dios se van a poner en ejecución para su vida. Esa es una buena noticia. Que toda el acta de decretos que nos era contraria, Jesús la clavó en la cruz, y que ahora todo aquel que en Él crea, esas actas de decretos serán clavadas y cubiertas con sangre. Escúcheme bien, el acta será cubierta de sangre, la sangre de Cristo. Y cuando el diablo quiera acusarte, y cuando el diablo quiera ponerte en evidencia o quiera condenarte, ¿sabe lo que él va a ir? Va a ir a las actas. Pero las actas ya no pueden ser leídas porque están manchadas de sangre. Y cuando el diablo trate de buscar allí en esas actas lo que tú habías hecho, el pecado que tú habías cometido, él va a tener que simplemente tatararear. Ay, Dios, no va a leer nada aquí, porque la sangre de Cristo ha perdonado, ha cubierto y ha borrado todo lo que tú habías hecho malo. El diablo no va a poder acusarte. Es el trabajo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y por toda la humanidad. Por eso yo pongo mi mirada en Jesús, porque Él es el evangelio. Qué poderoso es vivir la vida no atado a dogmas, normas, formas, doctrinas, mandamientos de hombres, que lo único que hacen es atarnos, no nos dejan caminar. Jesús vino a libertarnos y la religión nos esclaviza, y no podemos hacer nada. Todo es malo, todo es pecado. Y si oramos es a la fuerza. No hay ninguna cosa peor que orar a la fuerza. ¿Por qué oras? Es que el pastor dijo que oraran. Tú no debes orar porque el pastor lo dijo. Tú debes orar porque amas estar con Jesús, porque amas la presencia de Dios, porque amas entrañablemente la presencia del Espíritu Santo. Por eso oramos. Por eso nos encerramos en nuestro cuarto secreto, porque amamos a Dios y queremos estar con Él. No es porque nos van a regañar. Si el pastor me mira y me pregunta,
El pastor no te va a preguntar. Créeme que no te va a preguntar. Porque el que predica a Jesús, el que predica el evangelio, confía que el evangelio hará la obra en el corazón de los hombres. Confía que Jesús hará la obra. Porque el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Mire, Jesús no se va a quedar tranquilo hasta que tú y yo seamos perfectos en Él. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte a Jesús? Escúcheme bien. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Y cuando usted piensa que el amor es algo que usted siente, usted puede confundirse. Porque lástima no es amor, pero sentimos muchas veces lástima de personas. Pero Jesús no siente lástima por la gente. Jesús siente un amor que los cambia. Jesús muestra un amor que los transforma. Muestra un amor que los perdona. Un amor que los santifica. Un amor que los perfecciona. Un amor que los justifica. Y los dota de bendición. Ese es el amor del evangelio. El evangelio tiene el poder de bendecir. Por eso Dios amó al mundo. Y cuando dice que amó al mundo, ¿sabe a qué se refiere? No se refiere a que amó a una multitud de gentes o a millones de personas. Se refiere a que amó a los que no merecían amor. Amó a los pecadores. Porque siendo nosotros pecadores y estando separados de Dios a causa de nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores, murió por nosotros. Cuando usted puede entender el amor de Dios, usted sabe que usted es invencible. Usted sabe que el diablo no le puede hacer nada, que el maligno no puede tocarlo. Porque usted tiene un superhéroe, un super Jesús, que va a estar siempre al frente suyo diciéndole al diablo: ya va, quieto, quieto. Tú no lo vas a tocar a él o a ella, porque yo morí por sus pecados, porque yo pagué por su culpa, porque yo sufrí el castigo de su paz, porque yo pude recibir en mi cuerpo heridas y llagas para que él sea sano. Yo morí para que la pobreza que era de él y sus maldiciones que fueran cargadas en mí, para que él sea prosperado y sea libre de toda maldición. Cuando usted entiende eso, lo que Jesús hizo en la cruz, usted sabe entonces cómo interpretar el evangelio. Algunos piensan que el evangelio es una disciplina. Domingo culto, martes culto, miércoles culto, viernes culto. En la casa orar, ayunar, vigilar, leer la Biblia y otra serie de disciplinas que nosotros mismos nos imponemos para ser santos. Ese no es el evangelio. El evangelio es un Jesús que me lleva al servicio libremente. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí libremente? Vea, usted lo trajo Jesús. Usted está aquí por Jesús. Usted no está aquí porque es domingo. Usted está aquí porque Jesús quería que usted estuviera con Él hoy aquí y escuchara su palabra, y usted lo adorara, y usted orara, y usted bendijera al país, bendijera a su familia, y usted intercediera por los pecadores. Usted vino aquí por Él, porque usted lo ama a Él y Él lo ama a usted. Es por eso que estamos aquí, porque somos libres y Jesús nos guía a toda verdad. Y Jesús nos enseña todas las cosas. Por eso estamos aquí. Primera de Corintios 13. Si estamos en el evangelio y estamos en Jesús,
Tenemos que caminar en amor, como Jesús nos ama. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de Dios en mi corazón, y hago todo eso que ya leí, de nada me sirve. Ningún sacrificio que se hace sin amor vale nada. ¿Por qué el sacrificio de Cristo tiene tanto valor? Un valor eterno, un valor indestructible, que el cielo pasará y la tierra, pero su sacrificio nunca pasará. Porque Jesús vino al mundo a morir por nosotros, pero lo hizo por amor. Él no lo hizo por compromiso ni por obediencia. Claro que obedeció y claro que está comprometido con la visión redentora del Padre, pero lo hizo por amor. Y cuando usted le sirve a Jesús, y cuando usted evangeliza, y cuando usted hace la obra de Dios, asegúrese que usted lo está haciendo porque usted ama a Jesús. Que usted no lo está haciendo con una intención oculta para ganar un liderazgo o una posición eclesiástica, o tal vez por dinero, o tal vez por fama, o tal vez por renombre, o por alguna otra condición que no venga del amor de Dios. Porque Jesús, cuando fue a la cruz, pudo enfrentar la cruz porque amaba a la humanidad. Si usted no ama, usted no es capaz de entregarse a sí mismo. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, podremos entregarnos a la obra de Dios y a todo lo que Dios nos pida, porque amamos al Señor. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias en Corintio, le dice: si ustedes reparten sus bienes para que los pobres coman, y si ustedes son capaces de entregar el cuerpo a que lo quemen o sea quemado, pero ustedes no lo hacen por amor, de nada les sirve todo lo que están haciendo. Porque el amor de Dios, el amor del evangelio, es sufrido. Les pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir por la obra de Dios como Jesús sufrió? Le digo algo, usted no va a morir en una cruz. Jesús ya lo hizo. Pero es posible que sirviendo a Dios pase hambre. Es posible que sirviendo a Dios no tenga dónde recostar su cabeza. Es posible que sirviendo a Dios a lo mejor pase sed o alguna necesidad, o tenga que ponerse la misma ropa por algún tiempo. Es posible. Le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a hacer la obra de Dios y a ir donde Dios lo envíe, a sabiendas de que puede sufrir en el proceso de amar y servir a Dios, y de servir y amar a las almas? ¿Estaría usted dispuesto, iglesia? Bueno, eso es lo que el apóstol le estaba diciendo a la iglesia. El amor de Dios y el amor de la iglesia es un amor sufrido. O sea, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Ahora llevémonos a un punto sencillo. No se lo digan a nadie, que esto quede aquí entre nosotros. Muchas veces no estamos dispuestos a sufrir por la condición de un hermano. No estamos dispuestos a sufrir la debilidad de los débiles. Y hay hermanitos débiles. Ellos no cambian tan rápido, pero Dios los ama. Y Jesús murió por ellos. Y Dios tiene fe que la buena obra que Él comenzó los va a cambiar y los va a perfeccionar.
Jesús cree en Él mismo y cree que Él puede hacerlo en esa persona. Ahora nosotros que también tenemos a Jesús, no somos capaces de mostrar amor y sufrir por ese hermano o esa hermana que es difícil de carácter, pero que Dios le ama y que Dios cree en esa persona. Y nosotros decir, bueno, Señor, yo voy a esperar y yo voy a tolerar y yo voy a soportar en amor hasta que tú hagas la obra en esa persona. No, preferimos rechazarla, preferimos darle la espalda, preferimos no hablarle, preferimos execrarla de nuestro lado porque es una molestia. Porque ya tiene 4 años en el evangelio y no cambia. Escúchame algo, Jesús tiene toda la paciencia. Jesús es eterno y Él no se va a rendir con ninguno de nosotros hasta que nos cambie y hasta que nos perfeccione y hasta que cumpla en nosotros su perfecta y buena voluntad. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Gloria a Dios. Tenemos que sufrir. El amor de Dios es benigno. El amor del evangelio es benigno. Benigno significa que estamos inclinados a hacer el bien. Ahora hay otra cosa que queda entre nosotros. Le hacemos el bien a los que amamos. Y fui claro, ¿verdad? Lo dije bien. Le hacemos el bien a los que amamos. Entonces es una buena forma de nosotros discernir a quién no amamos. Oh, porque este hermanito yo lo amo y si él tiene una necesidad yo lo ayudo. Pero si este tiene una necesidad, órale a Dios. Ten fe. El amor del evangelio, que es Jesús, no tiene envidia. Gozaos con los que se gozan. Y si Dios honra a alguien, gózate. Y si Dios exalta a alguien, gózate. Y si Dios bendice a alguien, gózate. Y si Dios prospera a alguien, gózate. Y si alguien consigue novia o novio, alégrate, aunque el tuyo no haya llegado. Y si a alguien le aumentan el sueldo, gózate, aunque el tuyo todavía no ha subido. Porque el amor de Jesús, el amor del evangelio, no permite la envidia en el corazón. El amor no es jactancioso. ¿Cuántas veces usted le ha fallado a Jesús? Santo. Hello. Ok, dejémoslo ahí. La pregunta es esta: cuando usted ha ido donde Jesús y se ha arrodillado para pedirle perdón a Jesús, para arreglar sus cuentas con Jesús, Jesús le ha dicho a usted: ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? Después que yo morí por ti, sufrí en esa cruz para que ahora tú me pagues así. Para que me falles de esta vil manera. Jesús nunca se ha jactado en nosotros de lo que Él hizo por nosotros. Nunca. Y sé que nunca lo hará. Porque Jesús es humilde de corazón y manso. Entonces yo a veces no puedo aceptar que
cuando fallamos entre nosotros y nos ofendemos o pecamos entre nosotros, no exista el valor del perdón en nuestro corazón, sino que decimos: ¿y por qué me lo hizo? Después que yo le brindé mi amistad, le abrí mi corazón, le di la confianza, y mira cómo me pagó. Pero tú como que no recuerdas lo que tú le has hecho a Jesús. Y Jesús nunca se ha jactado de lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos van a empezar un 2015 poderoso? El amor no se envanece. ¿Usted ha visto alguna vez a Jesús pavoneándose? Nunca. Jesús, mire, usted puede pasar una semana sin adorarlo y Jesús nunca le va a decir: mira, tienes una semana que no me adoras. Tienes una semana que no me nombras. No te he visto arrodillado. No has levantado las manos en los últimos 3 cultos. Jesús no se envanece. Y la iglesia de Jesús no se envanece. O sea, la gracia de Dios, los dones de Dios, las bendiciones de Dios, los talentos de Dios no se nos suben a la cabeza. Los tenemos, pero la gloria es de Jesús. No andamos por ahí envanecidos pensando que nadie puede tocarnos, nadie puede hablarnos, nada, porque el ungido, el diácono ungido, el capitán de la fila 4 ungido, nadie lo toca. El servidor de la puerta de baño ungido. Jesús no se envanece. Y ninguno de nosotros estamos aquí para envanecernos de la gracia que Dios nos da. Toda gracia, todo talento, todo don que el Señor ha repartido en su cuerpo es para servir, para amar y para que otros sean felices. Yo estoy aquí hoy para que usted sea feliz, para que usted salga de aquí bendecido, lleno de Dios, lleno de Jesús, lleno de la palabra revelada del Espíritu, y se vaya a su casa con una bendición especial. Porque ¿de qué serviría entonces todo lo que Dios me ha dado si no sirve para bendecir su vida? No es para mí. Dios me lo dio para usted. Jesús fue dado para bendecirnos a nosotros. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Iglesia, busquemos lo de los demás, porque ese fue el sentir de Jesús. Jesús buscó siempre el bien de los otros, el bien nuestro. Y Él espera que nosotros también busquemos el bien de las otras personas. El amor no se irrita. Seamos sinceros. Soportamos a quienes amamos. Pero hay gente que nos vuela los tapones. ¿Sabe por qué? Falta de amor. En mi iglesia hay algunos que me recalientan la cabeza, pero nunca exploto. ¿Sabe por qué no exploto? Porque los amo.
y le soporto todas las pachotadas que hacen. Se las tolero. ¿Y sabe por qué se las tolero? Porque yo entiendo que si este evangelio no puede ser la vía para el cambio y la salvación de ellos, están perdidos. Y yo sé, y este es el verso favorito que hay siempre en mi boca: el que comenzó en ellos y en mí la buena obra, la va a completar. O sea, estoy tan parado ahí, tan parado, pero tan parado en esa roca, en ese fundamento, que no importa lo que el diablo haga. Yo le digo: diablo, ¿sabes una cosa? Jesús comenzó la buena obra. Jesús comenzó la buena obra, Él la va a completar. No importa lo que pase, diablo, Él la va a completar. No importa cuántos días transcurran, Él la va a completar. No importa lo que mediante esos días vaya sucediendo, Él la va a completar. Yo tengo mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo sé que día a día el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Dios está trabajando en sus almas. Y cuando yo menos me dé cuenta, ¡pum!, cambiaron. Ese es el evangelio. ¿Qué dijo Jesús? El que viene a mí, el que viene a mí, no les echo fuera. No importa cuán difícil sea. El ejemplo nos lo dio el maestro, nos lo dio el Señor. Estuvo 3 años con Judas. Difícil. Viéndolo ahí, como sustraía de la bolsa, y Jesús tranquilo, porque Jesús siempre cree en la gente. Jesús no se desanima con la gente. Y yo te invito en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, a que tú no te desanimes con tus hermanos, y no te desanimes con los que vienen nuevos a la iglesia, y no te desanimes con tu familia. No te desanimes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino. Es más, miren, no nos desanimemos con Venezuela. No importa lo que el diablo pueda estar haciendo, lo mejor para este país está por llegar. Yo también lo creo como usted lo cree. Lo mejor está por llegar para esta nación. Así que el diablo no nos va a desanimar. El que ama no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Wow, todo. Es que le presté 100 bolívares al hermano y no me ha pagado, y ya lleva 1 año y no me paga. Mira, yo siendo tú hubiera olvidado y perdonado y cancelado esa deuda en el nombre del Señor, y hubiera hecho libre a ese hermano y hubiera quedado libre yo. Que cargar ese trauma 1 año. Pastor, porque usted no es el que se lo deben. No digas eso. He perdonado muchas deudas, pequeñas y grandes. Por eso puedo hablarle con todo amor y autoridad, porque yo siempre he creído que en las personas hay que creer, y si fallan hay que seguir creyendo hasta que Dios haga en ellos su perfecta obra. Esa es mi fe, esa es mi doctrina, ese es mi Jesús. ¿Y quiere un consejo más? Si va a perdonar, no se lo diga a nadie. Hermano, tú sabes que le perdoné la deuda a tal hermano que tenía 1 año sin pagarme, pero decidí perdonarlo. Quedaste sin recompensa. Porque lo que hace tu derecha no le importa, ni le interesa, ni debe saberlo tu izquierda.
Eso es amor. Eso es santidad. Eso es evangelio. Ese es Jesús. Jesús perdonó nuestros pecados. Pero Jesús nunca, cuando alguien viene a recibirlo, le dice: bueno, quiero que todos se enteren de que le voy a perdonar a esta persona, y saca la lista. ¿Verdad que Jesús no lo hace? Entonces, si tú le perdonas algo a alguien, tampoco lo digas. Que sea para contigo y para con Dios. Y el Dios que mira en secreto te recompensará en público. ¿Alguien lo cree? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, crea en la gente. El amor todo lo espera. Dios mismo nos dio la enseñanza. Cuando aquel labrador, bueno, el dueño de la hacienda, vino a buscar frutos en la higuera y no halló, sino pura hoja. Y llamó al labrador y le dijo: ya esta es la segunda vez que vengo y no consigo frutos aquí, córtala, porque inutiliza la tierra. ¿Qué dijo el labrador? Dijo: Señor, mire la enseñanza de Dios mismo. Señor, ten paciencia, dame un año. Oye, un año. Y nosotros no queremos tolerar a la gente ni una semana. Ejemplo: hermano, a usted le toca evangelizar con el hermano. Y no me pueden poner con otro. Claro, eso sucede en Bolívar, eso no pasa aquí. Eso es en esas iglesias pequeñas que esas cosas pasan. Aquí hay mucho nivel. Hermano, le toca a usted limpiar el baño con este hermano. Santo, aleluya. Pero no está diciendo ni santo ni aleluya. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Yo siento que ustedes me entienden. Siento que me entienden. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, cuando comenzamos a practicar el amor de Dios con nuestros hermanos, con nuestra familia, el amor se apodera de aquella persona con quien la practicamos. Le pregunto esto: ¿por qué usted está aquí hoy? Se lo digo yo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso usted está aquí. Porque Dios, cuando nosotros éramos aún pecadores, practicó el amor con nosotros, mandando, enviando y dando a su único hijo a morir por nuestros pecados. Entonces el mundo no le queda otra que recibir el amor de Dios tarde que temprano. No importa de qué magnitud sea el corazón de piedra de una persona, tarde que temprano el amor de Dios lo quebranta, el amor de Dios lo rinde y el amor de Dios lo convierte. Yo tenía alrededor de 9 años cuando yo vi la primera iglesia evangélica. Me acuerdo que iba subiendo hacia mi casa. Vivía con mi abuela y iba por el barrio caminando, y de pronto a mi lado derecho había una iglesia evangélica. Y estaban todas las hermanitas con velo, con panderetas, cantando, y yo me
Y yo me sorprendí porque nunca había visto eso. Así que me paré en la puerta y me quedé mirando hacia adentro. Le digo, ¿qué pensé? Están locos. De verdad. Y seguí. Lo que quiero decirle con esto es que mi corazón no era un corazón devoto, un corazón cristiano, un corazón espiritual. 9 años y ya yo tenía un corazón malo. Mi segunda experiencia y la definitiva fue en el estado Apure, cuando yo estaba haciendo pasantías de planta. Y en San Fernando sí que hay iglesias. Así que yo caminaba 2 cuadras y habían 3 iglesias diferentes. Y yo decía, ¿por qué hay tantas iglesias? Nunca entré a ni una. Pero donde yo me estaba quedando, la hermana iba a una iglesia. Era cristiana, una anciana. Y fue en esa casa donde Dios se reveló a mi vida. Tenía yo 18 años. Y tuve mi primera experiencia con Jesús en ese lugar. Mientras yo hacía mi pasantía, todas las mañanas sacaba el crucigrama del 2001. Y entonces un día decía hijo de Adán. En otra semana me salió hijo de Noé. Entonces yo sabía que la señora era cristiana y le dije, mire, hijo de Adán aquí. Me dijo, fue a su cuarto, me dijo, ya vengo. Sacó una Biblia de cuero labrada y me la dio y me dijo, búscalo tú. Y yo le dije, pero deme una pista. Quería que yo me leyera toda la Biblia. Y me dijo, bueno, busca en Génesis. Así que me hizo leer hasta que encontré. Pero le agarré amor y hambre a la Biblia. Así que todos los días leía la Biblia. Ya no era por el crucigrama, sino que me dio hambre y sed de la palabra de Dios. Un día se me ocurre, porque era ignorante, y se me ocurrió leer la Biblia en el cuarto donde ella oraba. Así que fui a su cuarto, me senté en su cama, abrí la Biblia y comencé a leer en Mateo. Sorpresa, todo lo que leía lo entendía. Y mientras entendía, mi corazón se quebrantaba. Y mientras mi corazón se quebrantaba, comencé a sentir un fuego que me entraba por la cabeza. Y comencé a llorar. Y cuando comencé a llorar me asusté. Cerré la Biblia y salí corriendo. Y dije, nunca más la vuelvo a leer. Pero algo me decía, léela, léela. Al otro día dije, bueno, la voy a leer pero en el porche. Y me salí al porche y comencé a leerla. Y desde ese día leí la Biblia sin detenerme. Ahora era un problema porque no tenía iglesia, no tenía pastor. Pero entonces entendía todo lo que Dios quería de mí, pero no tenía la fortaleza ni la ayuda espiritual para ponerlo por obra. Entonces imagínese un joven de 18 años con un montón de amigos mundanos, y de repente yo terminaba de leer la Biblia y me iba a echar broma con ellos, pero me iba con este pensamiento: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dios, ¿cómo puedo estar entre un mundo de serpientes como una mansa paloma? Es imposible. Dios me sacó al mes de ese ambiente. Y la sorpresa es que cuando llego a mi casa, mi mamá era cristiana, mis hermanos eran cristianos, y nadie me había dicho nada por el temor de que yo no quisiera irme con ellos. ¿Qué le quiero decir? Viva el Evangelio. No se deje atar por la religión. No se deje atar por los dogmas, ni por las formas, ni por las maneras
que las iglesias y los hombres imponen. Déjese dirigir por Jesús y por su santa palabra y por el Espíritu Santo. Y por hombres que están llenos de Jesús y del Espíritu Santo, que Dios los ha puesto para guiar su grey, para guiar a su pueblo. Amén. Les voy a leer esto. Colosenses 2, verso 6. Después brincamos al verso 8 y después al 15. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿A quién fue que recibiste? ¿Tú recibiste a Jesús o recibiste una religión? Entonces, ¿por qué a veces cuando la gente nos pregunta cosas sobre nuestra fe en Jesús, le decimos: no, es que yo soy evangélico? Y la gente dice: ah, con razón, es que los evangélicos no pueden hacer esto ni aquello. ¿Es por la religión que tú no lo haces o es por Jesús? Tienes que hacer la diferencia. De la forma que habéis recibido al Señor, andad en Él. Es decir, ¿qué es lo que me lleva a mí a vivir en santidad? El Jesús que llevo por dentro. ¿Qué es lo que me impide a mí explotar en ira y decir un montón de groserías y maldiciones? El Jesús que llevo por dentro. No, es que yo no puedo decir groserías porque yo soy evangélico. Los evangélicos no dicen groserías. Véalos por un huequito. Es que la religión no cambia a nadie. El que cambia y el que puede dominar tu vida y darte dominio propio y hacer que tú lleves fruto es Jesús. A nadie, solo Jesús. Entonces, de la forma que yo lo he recibido, así mismo debo andar en Él. El problema entonces de muchos cristianos es que empiezan bien y terminan mal, porque ellos reciben a Jesús con fe, lo reciben con amor, lo reciben de corazón y en el corazón, y después cambian a Jesús por las doctrinas, por las formas y por los dogmas, y por las tradiciones y por los mandamientos de hombres. Y ahí toda la cosa se echa a perder. Entonces ya no es lo mismo, ya no hay fruto, ya no hay libertad, ya no hay gozo, porque ya cambiaste a Jesús por una religión. Ahora, esto no es nuevo, esto es más viejo de lo que usted se imagina. Y aquí lo dice. Entonces, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Ves? Más viejo que Matusalén. Tradiciones de hombres. O sea, así como recibiste a Jesús, mantente. No cambies a Jesús por las tradiciones de los hombres. No lo cambies. No cambies la experiencia del nuevo nacimiento por tradiciones, por formas, por dogmas. Que nadie te engañe con filosofías, huecas sutilezas. Son cosas humanas, pero los hombres las imponen para sentir que tienen el control de los creyentes, para sentir que están haciendo un buen trabajo con la iglesia. Pero escúchame, el buen trabajo lo hace Jesús, porque el que comenzó en ti la buena obra. El pastor solamente es un colaborador, es solamente un instrumento, un vaso de barro en el que Jesús se glorifica para que Él mismo, Jesús, haga la obra. No cambiemos los patrones divinos. Tradiciones, filosofías, huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo voy a hacer las cosas es según Cristo, porque es en Jesús que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y vosotros, iglesia, estáis completos en Él, porque Él, Jesús, es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces yo, como iglesia, como creyente, como hijo de Dios, como hombre lleno de Jesús, tengo el poder y la autoridad en su nombre para someter principados, para someter potestades, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para reprender en su nombre toda obra del diablo. Porque Jesús es mi cabeza, y mi cabeza es cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces imagínese a alguien que cambia a Jesús por una filosofía. No, es que la filosofía nuestra es orar sin abrir la boca. Una vez yo estuve así en una iglesia, porque yo comencé a trabajar. Fue mi primer empleo en Cadafe hace muchos años. Y bueno, me tocó ir a la subestación más lejana del estado Bolívar, por allá, por el Callao. Imagínense. Y entonces dije, bueno, tengo que buscar una iglesia, tengo que congregarme. Y fui a una iglesia. Y entonces estaban todos arrodillados orando, y yo me arrodillé a orar. Pero yo comencé a hablar en lenguas. Y se me acercó un anciano y me hizo por el hombro: y yo seguí hablando en lengua aquí y aquí. Porque te pueden silenciar la boca, pero no el corazón. Bueno, cuando terminó el servicio, se me acercan dos ancianos y me explican su filosofía. Y me dicen que Dios es espíritu, y que Dios discierne los corazones y los pensamientos del hombre, y que cuando oramos, Dios puede saber todo lo que nosotros queremos aquí adentro. No hay que decir nada. Y esa era su filosofía. Filosofías como esas, tradiciones como esas, son las que poco a poco van atando al ser humano para que no se conecte con Jesús. Entonces usted se va a dar cuenta que usted tiene que ligarse más a Jesús. Obviamente me cambié a otra iglesia donde sí oraban hablando, pero lo seguía amando, seguía compartiendo con ellos. Pero no iba al culto de oración ahí, me iba al otro. Iba al culto de enseñanza bíblica en este, porque enseñaba muy bien la palabra. Entonces usted tiene que buscar a Jesús. Jesús está en la iglesia, pero usted tiene que saber dónde Jesús se mueve y dónde no se mueve. Y en donde no se mueve, quítese. Amén. Entonces Jesús no se sujeta a las doctrinas, ni a los mandamientos, ni a la filosofía de los hombres, porque Él es Dios. Él trazó el camino. Él nos dio toda la autoridad. Jesús no quiere que estemos esclavos. Colosenses 2:20 dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y por qué no tienen poder, dominio o virtud alguna contra los apetitos de la carne? Porque simplemente son mandamientos y doctrinas de hombres. Ese es el problema. Pablo lo explica. Pablo se lo explica a los hermanos de Colosa y le dice: si ustedes tratan de hacer un evangelio sin Jesús, para ser santo hay que vestirse de esta forma,
Para ser santo tienen que peinarse de esta manera. Para ser santo tienen que hacer el culto de esta forma. Tienen que hacer esto y aquello otro. Son doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Lo puede decir conmigo? Doctrinas y mandamientos de hombres. Pero ya les había explicado que la vida cristiana es según Cristo. Y como lo hemos recibido, así debemos andar en Él. Jesús es el que nos guía a toda verdad por su Espíritu. Jesús es el que nos revela y nos enseña la palabra de Dios. Estas cosas humanas se destruyen con el uso. Pero después que usted hace todo esto que le mandan los hombres, sigue teniendo los mismos apetitos en el corazón. Se cortó el pelo, se afeitó la barba y el bigote, pero sigue codiciando a la mujer ajena. Alargó la falda y la lengua no se le recortó, también está larga. ¿Me voy explicando? Porque el evangelio no es algo afuera, es algo adentro. Mejor dicho, alguien adentro. El evangelio es Jesús dentro de mí. Porque Jesús es el misterio que había estado oculto por los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a los santos para mostrarnos la gloria que Él representa para nosotros. Y esa gloria es Cristo en nosotros, la esperanza de una vida gloriosa. ¿Usted quiere tener una vida gloriosa? Llénese de Jesús. Ame a Jesús, ande con Jesús, obedezca a Jesús, adore a Jesús y haga la voluntad y las obras de Jesús. Así usted va a tener la victoria. Y termino aquí diciéndole esto. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y cómo fue que se manifestó? Gracia sobre gracia. Diga, gracia sobre gracia. Escúcheme bien, Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia es darte a ti y a mí lo que nosotros no nos merecemos. Esa es gracia. Gracia es que siendo yo pecador, en un abrir y cerrar de ojos por medio de la fe, ya sea justo. Gracia. Que yo estaba muerto y ahora viva. Eso es gracia. Que yo estaba en tinieblas y ahora en luz. Gracia. Que yo estaba enfermo y ahora sano. Gracia. Que yo era pobre y ahora soy prosperado. Gracia. Que yo estaba atormentado y ahora estoy gozoso y libre. Gracia. Que merecía el infierno pero ahora voy al cielo. Gracia. Que antes era ignorante pero ahora soy sabio. Gracia. Que antes el diablo era mi Señor pero ahora Jesús me ha redimido del poder del enemigo. Gracia. Así es como vamos a vivir el 2015. Un evangelio de gracia que es un evangelio lleno de Jesús, lleno del poder de Dios, lleno del amor de la cruz, lleno de la bendición del pacto. ¿Alguien dice amén conmigo en esta mañana? ¿Alguien adora y da gloria a Jesús en este día por su amor y sus maravillas? El evangelio cambia. El evangelio Cambia realidad. Cambia El circunstancias. evangelio cambia cambia las vidas para bien, y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio cambia.